Hola, bienvenidos al episodio 17 de su podcast Cine de la Esquina con su host Jorge Sánchez. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es The Lighthouse, la película del año 2019, si no me equivoco, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson. Y a muchos es una película que tiene las críticas muy divididas, no en la crítica profesional, sino en el público. La crítica está muy dividida. Entonces yo voy por la crítica que sí le gustó mucho y les voy a explicar por qué. Primero obviamente vamos a hablar un poco del director, que es Robert Eggers, que es un director relativamente nuevo, que ha hecho hasta ahora tres películas. Ha hecho la de Witch, que la pueden ver en Netflix, que es una película excelente, que habla de que se mete en la historia de la bruja, de la historia típica de la bruja, pero la desarrolla como un thriller con una fotografía excelente y unas actuaciones excelentes. Después hace El Faro, que es la que voy a hablar ahora, y hace poco salió la de, ahorita en este año 2022, la de Northman, que es la historia de Hamlet o Hermet o algo así, que cualquier parecido a Hamlet es pura coincidencia, pero en realidad no. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a... Bueno, la última película no me encantó como las otras dos, pero sí me gustó. Váyanla a ver, está muy interesante, tiene unas actuaciones buenísimas. Es la película que más ha tenido producción, o sea, ha tenido más dinero dentro. Y entonces, igual tiene muchas cosas que vale la pena. Y pues está en algún sentido muy shakespeariana, aunque haya sido basada en una historia antes de que existiera Shakespeare como escritor. Y Robert Eggers, bueno, creo que le gusta mucho tocar mitos, le gusta tocar mucho estas historias fantásticas como culturales dentro de alguna de algún país o no, por ejemplo de Witch, de este mito de la Edad Media, de las brujas que tenían mucho contacto con Satán y hacían estos ritos para hacerse poderosas dentro de la cultura. Después hace la de Lighthouse, que ahorita les digo en qué mito está basada, pero sí está basado en un mito. Y en la tercera, pues está basado en el mito nórdico de Hamlet, no me acuerdo cómo se llama, pero su niño es Hamlet. Y pues es toda esta historia del héroe, esta curva del héroe de, de, de buscar su verdadero objetivo en la vida y, y vengar la muerte de su padre y todo esto que es muy típico de este tipo de historias, ¿no? Pero ahorita nos vamos a meter. Ay, le gusta también mucho Jung, que Jung es un psicoanalista que le gustaba mucho este tipo meterse mucho en las mitologías. Y él hizo una teoría de los arquetipos que justamente la toca mucho en la de Northman. Pero ya hablaré de eso en otro episodio, y aparte, en otro episodio, y aparte no, yo no me metió tanto a Jung, entonces pues no les podré platicar tanto de él. Les podré platicar más el director, que sí está muy metido, es una persona que lee mucho a Jung, por lo menos eso dicen. Bueno, vamos a hablar primero de Lighthouse. ¿Por qué me gusta tanto? Primero, hay una química, hay una actuación entre William Dafoe y Robert Pattinson increíble. De hecho, uno que solo ha visto a Robert Pattinson actuar en la de Crepúsculo, pues sí se puede ver una verdadera actuación de este actor y que la película de Crepúsculo fue un mal personaje de este actor y que fue el primero con el que fue conocido o con el que fue mundialmente conocido y entonces por eso se cataloga como mal actor.
pero en realidad es muy buen actor y sobre todo, bueno, ahorita ya hizo Batman y le salió muy bien el personaje, ¿no? Realmente fue un gran desarrollo del personaje. Pero en esta, pues interpreta a un marinero frustrado y el Willem Dafoe también, pero Willem Dafoe una persona más grande. Y tuvieron dos tipos de métodos totalmente diferentes al abordar el personaje. Este Willem Dafoe es un actor formado por escuelas de teatro en Estados Unidos. Entonces él al abordar a sus personajes, pues siempre ensaya mucho y tiene pues, el método de Strasberg, de Stanislavski, de Meissner, ¿no? Que son, hay muchos métodos que se ven ahí en Estados Unidos. Pero Robert Pattinson no es un actor formado como él. Él creo que nunca ha hecho teatro. Entonces ha sido un camino totalmente diferente. Entonces cuando fueron los ensayos de actuación antes de la película, Robert Pattinson decía que no lo quería dar todo, que solo quería dar las líneas un poquito y no sobrepasarse tanto. Y William Dafoe sí dice, porque así se hacen los ensayos normalmente, porque Robert Pattinson decía que si lo daba todo en el ensayo no lo iba a dar enfrente de la pantalla. Entonces, justamente cuando están grabando ya The Lighthouse, antes de las tomas, Robert Pattinson se pegaba, se violentaba físicamente, tomaba agua de la lluvia y hacía como un ritual antes de entrar al personaje para, para poder entender la frustración de forma física antes de entrar a escena. Y William Dafoe pues se preparaba normal, ¿no? Esto le impresionaba mucho a... Bueno, le está sorprendido este William Dafoe al ver cómo hacía Robert Pattinson porque nunca había visto nada parecido a esto o algo tan extremo. Y de hecho cuando era el rodaje, que era un rodaje... Fue un rodaje muy pesado porque fueron con condiciones bastante extremas. Porque fueron grabadas, o sea, había una temperatura muy baja, había mucha neblina, o sea, todo lo que ven ahí en The Lighthouse es como realmente era. Y de hecho, las escenas más extremas de lluvia y de todo esto y de vientos, sí estaban pasando. Realmente creo que no tuvieron que usar o usaron muy poco el efecto de lluvia, bueno, no el efecto de lluvia, más bien la máquina de lluvia en la película, pues porque ya estaba la lluvia ahí, ¿no? Entonces estuvo muy pesado para los actores y para el crew, obviamente, no solo están los actores ahí, que solo son dos actores, por lo menos, que no son, pues sí, solo son dos actores, los demás son beats, ¿no? Como la sirena que sale, pues realmente tiene una escena muy padre, pero pues los actores, el elenco principal, pues solo son dos. Y, y entonces aquí hubo... y de hecho estos personajes no hablaban. O sea, digo, no hablaban. Estos actores no hablaban durante el rodaje. O sea, terminaban la escena y se separaban. Willem Dafoe se iba con el crew a convivir y Robert Pattinson se aislaba y se metía en el personaje y se quedaba ahí. Pero era raro porque después de que ya terminaba el día, Robert Pattinson se iba a dormir en el hotel normal y Willem Dafoe se quedaba a dormir dentro de The Lighthouse, del faro. O bueno, no del faro, pero dentro de la cabañita esta donde ven dormir al personaje. Entonces eso está, como ven muchas veces que hay dos actores con dos métodos totalmente diferentes y hacen una química a la perfección, ¿no? De hecho, al director Robert Eggers dijo que estuvo buenísima la química que hicieron en pantalla. Y bueno, probablemente William Dafoe, o sea, sí se ve que es un poco, tiene más carrera, tiene más experiencia. Pero Robert Pattinson lo hizo muy, muy bien. Y también Robert Pattinson tiene otras muy buenas películas. Aparte de Batman, de Lighthouse y... Bueno, iba a decir Crepúsculo, pero esa no es tan buena. Bueno,
Bueno, puede ser que la disfrute uno al verla, digo, no tiene de malo, pero pues, como película es algo, mm, ah, no sé. Y, bueno, y tienen un aspect ratio. O sea, el corte de la película es cuadrado. Y esto lo hizo Robert Eggers para que se sintiera en la claustrofobia de Winslow, el personaje. Bueno, y de la historia en general, ¿no? Porque el chiste de esta película es mostrar cómo el aislamiento y el convivir diario con una persona empieza a haber una locura y una neurosis horrible y empieza a explotar poco a poco y se empieza a desarrollar hasta que termina en locura total por la extrema convivencia con otra persona. Entonces, bueno, bueno, está basado en un caso real esta película. Obviamente le cambian solo loosely based, o sea, que está basada un poco en un caso de unos marineros que se quedaron en un faro y uno se muere y el otro pierde la cabeza y no sé qué pasa no sé si se suicida o no sé qué pasa con el otro, pero está más o menos basado en una historia real, por lo menos inspirada en hechos reales. Cuando ves una película que está inspirada en hechos reales es que, pues, que está un poquito ahí basada en la historia, en esta historia, en esta nota roja, y después hicieron una gran dramatización del hecho, ¿no? De hecho, había varias versiones del guión, pero Robert Eggers más limpias en el sentido de que la historia se entendía mejor. Pero Robert Eggers dijo que no, que él quería que la historia no se entendiera bien, que fuera totalmente confusa para que el público sintiera como Winslow perdido, totalmente perdido, sin saber qué es lo real y qué es mentira. Y que entendieran la culpa del personaje, porque el personaje mató a alguien, a su compañero pasado. Y entonces uno empieza a preguntarse si Willem Dafoe es un personaje real o es un fantasma creado por Winslow por haber matado a su compañero pasado, ¿no? Pero entonces por eso es interesante la película y es de alguna forma surrealista, tiene tintes surrealistas para que... Entonces cuando uno sale del cine después de ver esta película, se siente confundido y es normal porque nada es claro en esta película y es a propósito del director. Todo es a propósito. Y bueno, ¿por qué decía que esta película está basada en un mito? Está basada en un mito, en el mito de Prometeo. Esto no lo digo yo, no es mi interpretación, sino lo leí, es público esto, o sea, no me lo estoy sacando de la manga o es una interpretación muy pacheca de la película, no. Está basada en la historia de Prometeo cuando Prometeo le roba el fuego a Zeus, porque antes el fuego, según los griegos, solo era para los dioses, y después Prometeo roba ese fuego para dárselo a los humanos y lo puedan utilizar pues, como herramienta para sobrevivir. Pero pues no le gusta nada a Zeus, se enoja, cacha a Prometeo que hizo esto. Entonces lo hace prisionero y su castigo es que siempre un buitre se coma su hígado, se regenere y al día siguiente se lo vuelve a comer y así todos los días, ¿no? Es como el mito de Sísifo, pero horrible. ¿Y cómo acaba la película de Lighthouse? Winslow como Prometeo llega y toma el fuego que Zeus estaba resguardando, Zeus como William Dafoe, y como castigo, Prometeo se muere y al final, la toma final vemos como una gaviota se come el vientre de Winslow o de Prometeo. Entonces, por eso estoy diciendo que siempre usa mitologías. Esta obviamente no está enteramente basada en la mitología, pero mucho sí. O sea, es decir, la historia en general está basada, pero lo que más quiere representar, pues es esta, a través de muchas metáforas y de locuras
como por ejemplo cuando alucina a la sirena Winslow y pierde la cabeza, perdiendo la cabeza poco a poco, como en la película El Resplandor. Pero aquí bueno, es que nunca sabes si es real o mentira, como por ejemplo de que si matas a las gaviotas es de mala suerte y las gaviotas se van a vengar y sí se vengan, ¿no? Entonces tiene como estos tintes surrealistas que no saben si es verdad o mentira, pero realmente no es importante si es verdad o mentira. Siempre queremos vernos muy satisfechos con lo que nos explica la película, pero lo importante de este tipo de películas es que pues, cada quien se va a quedar con su interpretación. El director probablemente va a saber la verdadera historia, que es verdad y que es mentira, pero no te lo va a explicar. Es como, por ejemplo, en El Origen, cuando a Christopher Nolan le preguntan, oye, ¿cuál es el final? ¿Leonardo DiCaprio se queda en el sueño o es verdad? Y él dice, no, o sea, no es importante eso, no es nada importante, igual que esto. Pero pues véanla, yo la disfruté mucho y como dice David Lynch, creo que era David Lynch, no sé, chance sí, chance no, chance estoy mintiendo, que en lugar de ver una película y tratar de entenderla, ver la película y disfrutarla y si la entiendes está bien y si no la entiendes también. Entonces, pues a ver si les gusta, a mí me encanta, véanla o no véanla. ¿Qué piensan de esta película? Suscríbanse a mi canal, pónganle like, comenten. Suscríbanse a mi Spotify si quieren, si se sienten más cómodos escuchándolo nada más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.